El podcast Get Real con Gilbert Salazar es patrocinado por Animal Care and Surgical Hospital. 305-264-8644. Saludos y bienvenidos a Get Real con Gilbert Salazar. Otra semana. Seguimos avanzando. Casi vamos a cumplir un año desde aquí, desde la sala de mi casa, compartiendo semana tras semana testimonios, historias de vida, emprendimiento, retos y muchas bendiciones de la gente que salió en algún momento de algún lugar de este mundo y llega aquí a los Estados Unidos. Hoy me acompaña una experta en temas de comportamiento. Digamos que ella desde niña tenía esa inclinación por la comunicación y por las necesidades de la gente. Y miren, como después de tantos años, no solamente se hizo psicóloga en Cuba, sino todo ese conocimiento lo ha podido aterrizar de alguna forma en los Estados Unidos y hoy tiene su propia agencia. Conmigo aquí en Get Real con Gilbert Salazar, Gretel de Baza. Hola, muchas gracias por esa presentación. Hola Gilbert, gracias, encantada de estar acá. No, gracias a ti por vencer el tráfico del Turnpike hacia Homestead. Así es. Y acompañarme un rato acá en este episodio. Gretel, cubana como yo. Cubana, de Guanabacoa. De Guanabacoa. Habanera, pero casi en los límites. Ah, ya. Ahí diríamos que como que en los suburbios de La Habana. En los suburbios. Casi, yo creo que sí, que son los suburbios de La Habana. Pero qué lindo porque de cualquier lugar y de cualquier pueblito y de cualquier ciudad sale alguien que se propone triunfar en la vida y lucha hasta que lo logra. Ahora, cuéntame un poquito cómo fue esa infancia allá en nuestra querida isla de Cuba. Bueno, mi infancia en un pueblecito, vamos a decir, de La Habana, en Guanabacoa, en el reparto Mañana, que era como un reparto, vamos a decir, residencial. Y pues nada, me crié con mi hermano, subiendo a las matas, jugando a comefango, como le decíamos en Cuba, y todos los juegos estos de la calle, prácticamente todo el tiempo en la calle. Y nada, con papás jóvenes, que era algo que hablábamos hace un rato, la diferencia de cuando los papás son jóvenes y crían a niños, que cuando ya tienen un poco más de edad. Y bueno, pues así fue, una infancia de juegos totalmente en la calle, de amistades, de mucha socialización y de muchos amigos en la calle, básicamente. No, esa es una crianza muy cubana, donde los niños son muy extrovertidos, porque están acostumbrados a estar en la calle, jugar a cualquier hora, llegar a la casa y decir, la mamá decirle, oye, es hora de comer ya, recógete, báñate, que hay que acostarse. Ahora, ¿cómo fue tu vida estudiantil? Si tuviste alguna inclinación desde pequeña por lo que un día creíste que ibas a hacer. Mira, desde pequeña siempre me gustó todo el tema de la comunicación, o sea, era una niña que yo creo que era un poco retraída, mirándome ahora hacia atrás, un poco retraída, pero no porque no me interesara, sino porque estaba atenta de todos los detalles que estaban pasando alrededor, o sea, era como que yo veía a las personas y yo estaba tratando de entender qué estaba pasando, ese lenguaje no verbal que estaba funcionando, ¿no? Y entonces así, o sea, por eso te digo, creo que era un poco retraída, pero por eso, o sea, yo estaba analizando todo lo que estaba pasando, todos los movimientos, por qué lo hacían, por qué no. No es agradable ser así, porque, o sea, yo siento que dejas de disfrutar un poco la infancia, más que los niños están como no se dan cuenta de nada, pero realmente, bueno, fui así, siempre estaba muy pendiente absolutamente de todo lo que eran temas emocionales, mayormente. Y sí recuerdo, o sea, con las amistades de pequeña, que siempre hablábamos y yo jugaba un poco era como consejera de parejas a veces con los amiguitos y tal, que bueno, no es lo que hago hoy de consejera de pareja, pero sí está como que un poco relacionado, ¿no? Sí. Todo este tema de ayudas. Y sí siempre me gustó, o sea, el tema de los niños. Yo empecé a estudiar, siempre salí bien en la escuela, o sea, tenía buenas notas, quería agarrar la Lenin, que es la vocacional en La Habana. Y entonces pues estaba en todo ese proceso, pero bueno, en Guanabacoa, estudiando, agarra no sé cuántos carros para agarrar los repasos para poder entrar. Finalmente entré y recuerdo con un profesor que tenía que nos hacía los repasos de matemática, que él siempre me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando termines la Lenin? Y entonces yo le decía, bueno, yo quiero trabajar con niños pequeños. Y él me decía, ay, Gretel, pero ¿por qué no trabajas con muchachos de la universidad? Porque claro, era como, vas a pasar todo lo vocacional, vas a entrar a la universidad y vas a trabajar con un niño
niño pequeño, que a lo mejor lo pudieras hacer sin tener que pasar todos estos estudios. Y yo era como, sí, pero bueno, a mí me gustan los niños pequeños. Y era como, ¿cómo? O sea, nunca lo pensé de esa manera, pero ahora que viro hacia atrás, digo, claro, o sea, inconscientemente fui conectando eso de, ok, esto es lo que me gusta, ¿cómo lo hago de una manera que sea totalmente profesional y que esté alineado a lo que a mí me gusta también, ¿no? A esto que me mueve, de ayudar a las personas mayormente. Yo creo que esa es mi función o mi misión en la vida. Cada cual tiene una misión, sí, y yo creo que esa es la mía, definitivamente. Y bueno, pues nada, por ahí entré en la vocacional, empecé a estudiar. Mi mamá quería que yo estudiara lengua, porque en Cuba el tema de los idiomas era Mira un tema. Mí. Exacto. Y entonces apliqué a lengua y creo que fueron 3 décimas y puse psicología en segundo lugar. Y realmente yo quería psicología, pero era esa cosa de cuando la inseguridad, sí, que me acompañó durante mucho tiempo y que bueno, uno sí la sigue trabajando durante los años, pero esa inseguridad de, bueno, si mi mamá me dice que es lengua, igual es mejor. Entonces apliqué a lengua inglesa y segundo psicología. Recuerdo que cerrando la boleta dije, ay, yo tenía que haber puesto psicología en primero. Pero bueno, ya finalmente, o sea, no me tocó psicología, no me tocó lengua, me tocó psicología. Y pues ahí entonces empecé el camino. El camino de psicología fue un poco movido en cuanto a los intereses, porque yo estaba hablando con mi esposo hace unos días que a mí siempre me gustó todo este tema de los niños y tal, pero estando en la carrera de psicología tuve la opción de trabajar con una empresa extranjera y entonces yo dije, bueno, o sea, yo quería estar bien, yo quería vivir bien con las cosas que me gustaban. Entonces dije, bueno, igual hago psicología empresarial, organizacional, y me puedo vincular con esta empresa. Entonces, de hecho, mi tesis la hice con psicología, recursos humanos. Y yo decía, sí, esto es lo que me gusta, porque claro, o sea, era en Cuba, era una empresa extranjera, sí, yo estaba vinculada y aquello como que me deslumbraba, ¿no? En ese sentido. Cuando después me di cuenta, me fui a México, o sea, me casé con mi esposo, nos fuimos a México, y en México entonces empecé a trabajar en organizacional, o sea, me encontré en una empresa, empecé a trabajar en organizacional y toda esa cosa que también yo creo que uno viene de Cuba, ¿no? Como el trabajo de oficina, el uniforme, todo bonito, sí, y yo iba como que muy con mi uniforme y después yo dije que yo aquí, o sea, yo no tengo nada que ver aquí, esto no tiene mucho que ver conmigo. Empecé a dar consultas entonces para niños en una clínica privada de psicología y ahí empecé pues de nuevo a reconectar con todo este proceso. Salimos de México en el 2015, o sea, hace casi ya 10 años, vinimos para Estados Unidos y bueno, como el primer año de todos, uno llega, y yo siempre digo que para mí la metáfora es como que uno está en una batidora dando vueltas y la vida te va pasando, pero tú estás en esa batidora, o sea, no entiendes nada, no entiendes por qué son las cosas, por qué no son, y es como todo ese proceso de adaptación. Entonces mis tíos, que ya llevaban un tiempo acá, pues me ayudaron y me consiguieron que pudiera trabajar en la empresa que ellos tenían. Y pues ahí empecé a trabajar un año acá en Estados Unidos, sí. Ayudaba con las cosas de venta o desayudaba con algunas, porque imagínate. Y entonces así estuvimos un año, pero realmente no era lo que me llenaba. Entonces mi esposo ya estaba trabajando y había encontrado un trabajo que podía pues sostenernos. Y yo dije, bueno, hablé y dije, yo me voy, o sea, sé que no... Me fui a ganar, creo que ganaba a veces $300 al mes, había meses que menos, porque, o sea, era un trabajo muy inestable, pero me sirvió para aprender mucho de lo que sé hoy, la verdad, y para estudiar también, porque necesitaba tiempo entonces para estudiar. Y pues así empezó todo este proceso, que al final, o sea, fue un primer año de que yo digo siempre, cuando uno llega aquí ese primer año, uno está, a no ser que venga con la visión ya muy certera de todo, es un año para darse un tiempo para analizar y que tienes que trabajar, o sea, no es que puedas estar sentado en la casa analizando, pero sí darte ese tiempo de ver qué vas a hacer, qué es lo que te gusta, dentro de lo que te gusta, qué es lo que puedes hacer. Entonces sí me orienté con varias personas que ya, de mi carrera, que ya estaban acá, y me empezaron a enseñar como cuáles eran las opciones que yo tenía. Y estoy hablando mucho, no sé si estoy hablando mucho. No, está fluyendo y eso me encanta porque esto es parte de lo que hacemos acá, que es a través de una historia, de un testimonio, compartirlo con la gente e inspirar a la gente. Porque en tu caso has pasado por diferentes momentos, etapas, procesos. Y si bien has tenido en algún momento de tu historia que conectarte con algo que quizás se parecía a lo que tú habías estudiado, poco a poco la vida, el propósito, diría yo, te fue reconectando otra vez con aquel sueño que tuviste o que tenías desde joven o desde niña de trabajar
con niños. Así es. Y la historia de los inmigrantes es muy parecida. Unos estudiaron una carrera como tú, psicología, que cuando estudiábamos psicología o sociología en Cuba decíamos, ¿y después qué vamos a hacer con esto? Porque, Correcto. bueno, tengo la experiencia porque también estudié en Cuba y mi esposa había estudiado sociología, entonces un Claro. poco que decíamos, Son bueno, ¿qué carreras vamos un a hacer poco- con esto? Pero mira cómo poco a poco ya llegaste acá a los Estados Unidos, entendiste el panorama, viste cómo funcionaba el sistema, dijiste, esto no es lo que yo quiero, aunque tengo que hacerlo en estos momentos. Así es. Y llegó el momento entonces donde finalmente dices, bueno, voy a dedicarme a este tema. Una, que me interesa. Uno, que lo conozco hasta cierto punto porque lo estudié. Y dos, porque siento que es parte de una pasión y de un propósito. Así es. ¿Cómo llegas entonces a escoger la carrera de RBT? Ok. Eso es Register Behavioral Behavioral Technician. Technician o técnico del comportamiento. Exacto. Ok, Exacto. cuéntame. Bueno, estando trabajando en esta empresa ese primer año, me empiezan a comentar amigos míos que trabajaban en este campo y me decían, mira, realmente es lo más fácil que puedes hacer de introducirte, ya después pues vas decidiendo qué haces, pero es como el primer paso para ya empezar a trabajar haciendo algo de lo que estudiaste, con lo que tienes una base. Y yo recuerdo siempre a mi esposo que me decía, porque yo a veces como que divago un poco y empiezo, no, pero puedo hacer esto o puedo hacer lo otro, y siempre me decía, sí, pero ya tienes 5 años de carrera, que ya los tienes ahí, úsalos, o sea, yo decía, claro, pero y vuelvo de nuevo, son todas esas inseguridades que uno trae, que es como, pero podré hacerlo, seré suficientemente buena para hacer esto, realmente me va a ir bien, son muchas inseguridades, y más cuando uno viene de Cuba, que uno no se lo cree, o sea, realmente uno no se cree que pueda venir de Cuba, aunque haya estudiado una carrera, a venir a aplicar algo acá, porque, o sea, acá en Estados Unidos tienen mucho avance, por lo menos en este campo que estoy yo ahora, y yo no me creía que yo iba a poder entrar, y sin embargo, o sea, es todo lo contrario y es algo muy positivo, ¿no? En ese sentido. Empecé y me dijeron, bueno, pues el técnico de conducta registrada lo que hace es trabajar con niños, le dan unos programas con psicología conductual. Esa psicología, o sea, esa rama de la psicología nosotros en Cuba lo odiábamos, o sea, no era para nada algo que en Cuba se hiciera como psicología, y cada vez que la dábamos en la carrera yo recuerdo que era como, ay no, conductual, eso a nadie le gusta y tal y tal. Entonces, y al final yo dije, bueno, voy a probar, voy a intentar. Yo tampoco había trabajado nunca en Cuba con niños con necesidades especiales, incluso cuando estuve en México trabajé con niños que tenían necesidades de desarrollo socioemocional, pero no tenían ningún diagnóstico de necesidades especiales, nada. Entonces yo estaba un poco como que no sé si me va a gustar, nunca lo he hecho, voy a intentar, déjame ver. Bueno, el caso es que empecé trabajé en una clínica que de verdad le debo mucho a Claudia, que era mi jefa. En ese tiempo me ayudó mucho a amar lo que yo estaba haciendo, porque eran niños pequeñitos, mi pasión con los niños pequeñitos, que la reconecté, y entonces pues empecé a trabajar ahí, empecé a aplicar un montón de agencias, al final terminé con ellos, era una clínica, trabajaba con los niñitos, teníamos que desarrollar muchas habilidades, o sea, los niños tenían conductas, o sea, comportamientos que impedían, pero trabajábamos mucho lo que eran las habilidades. Luego de eso, al final, bueno, me fui de ahí porque empecé a buscar otras opciones y pues empecé y dije, espera, porque me gusta, o sea, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, entonces quiero seguir por aquí. Yo siempre en Cuba, o sea, desde niña hacía cosas extra a lo que estaba estudiando porque me gustaba tener algo como propio y tener mi propio dinero. O sea, siempre he sido así, no... Independientemente de que yo tenía una amiga, una niñita que vivía en la cuadra, que le decía a la mamá, pero ¿por qué ella hace eso si sus papás tienen dinero? Y entonces la mamá le decía, bueno, es que hay personas, y es cierto, o sea, yo no lo necesitaba. Tenías el emprendimiento en la sangre. Sí. Yo venía hablando con mi amiga hace un rato que le decía, yo o sea, no tengo alma de negociante para nada, pero sí de emprendedora. O sea, sí me gusta tener algo propio y sobre todo hacer las cosas como yo creo que están bien, que no siempre a lo mejor van a estar bien, pero es como yo las creo, como yo las tengo soñadas. Y bueno, eso es lo que quiero. Entonces dije, ok. Quería preguntarte porque sé que la carrera esta, el curso este de RBT, es un curso muy codiciado. Lo veo en las redes, veo que mucha gente lo estudia, ejerce. Pero, ¿qué pasos
puede dar una persona que le puede interesar este mundo de la parte conductual o la parte de ayuda a niños con necesidades especiales? Si alguien, ya sea que haya estudiado psicología o que tenga pasión por los niños o que encuentre en esta profesión algún motivo especial para seguir adelante en este país, más o menos cuáles serían los pasos para incorporarse a una escuela. ¿Cómo funciona eso? Ahora, o sea, el curso de conducta es muy sencillo. Es un curso de 40 horas. Ahora en el 2026 van a hacer algunos cambios y algunos ajustes, el board de ABA, pero hasta ahora es muy sencillo. Simplemente es tomar el curso. Incluso hay cursos que son gratuitos en la web y que son aceptados por el board, pero hay muchas escuelas. O sea, si buscas en el buscador curso de 40 horas de RBT, aparecen un montón de lugares. Claro, hay lugares que son mejores que otros. Ya yo lo hice, o sea, en el 2016, en el 2015 hice yo el curso, ya se fue bastante tiempo, pero sí, o sea, hay muchos lugares, universidades, incluso la FIT, que es muy conocida, muy reconocida en esta área, que también lo ofrece, pero o sea, hay un montón de lugares que puedes hacer el curso, ya te digo, incluso lo puedes hacer gratuito en la web, que es algo que a veces cuando acabamos de llegar no tenemos muchas posibilidades de estar gastando en un curso, y ahí está. O sea, hay que estudiar en cualquiera que lo hagas, ya sea que lo hagas gratuito en la web o lo hagas en una escuela, siempre tienes que estudiar de tu parte, evidentemente. Y luego de eso, pues tienes que encontrar a un analista de conductas, que es como la persona que ya pasó ese nivel, tiene un nivel ya sea de bachelor o de maestría, y pasó las certificaciones que necesita. Entonces te tienen que hacer una evaluación para saber si realmente aprendiste lo que tienes que hacer, que son conceptos bastante básicos, pero cuando uno está empezando, o sea, cuestan en un inicio. Entonces te hacen una evaluación y luego pues subes esa evaluación al board de ABA y ya ellos te aprueban y te permiten entonces ir al examen. Luego vas al examen, te presentas y si sales todo bien, pues ya eres un RBT ya registrado. Ahora me imagino que haya muchas agencias de RBT en este país, porque veo que es una especialidad que le da mucha atención a los niños con necesidades especiales. Cuéntame un poco, porque sé que en medio de esa avalancha de agencias que hay por ahí, que hay muchas y las veo en las redes siempre promoviéndose, tú como emprendedora, como aquella niña que le gustaba hacer alguito más, te convertiste también en dueña de tu propia agencia, tu agencia Neurodiverse. Así es. ¿Cómo llega ese momento y cómo lo lograste? Mira, realmente yo estaba trabajando ya luego que pasé mis certificaciones, yo venía con un nivel de bachelor, entonces pude hacer como la certificación de asistente después de RBT, y luego entonces ya hice mi maestría, y ya con la maestría me presenté al examen y son horas certificadas que hay que hacer y tal, pasé el proceso, y hice el examen y bueno, pues ya me convertí en BCBA, que es como se dice, que es Board Certified Behavior Analyst. Entonces ya tenía esa certificación, empecé a trabajar para diferentes compañías o agencias de ABA. Pero yo sentía igual que habían cosas que no se hacían exactamente como yo quería que se hicieran, o me decían, es que esto hay que hacerlo así, cada cual tiene su librito, ¿no? Sí, sí. Entonces, independientemente de que además quería hacerlo por mí misma, me empecé a dar cuenta de que había muchos niños que caían como en un gap, que no tenían diagnóstico o que los papás no querían diagnosticarlo por alguna razón, y entonces quedaban en un limbo, porque acá todo se mueve a través de seguros. Entonces, de hecho, las compañías tienen que estar con los seguros, ¿no?, registrados para que puedas trabajar con esos niños. Yeah. Los seguros, que Medicaid es uno de los que más tiene niños acá, por lo menos en Miami, estaba cerrado. O sea, podías abrir tu agencia, pero no tenías acceso a tener el seguro, y si no tenías el seguro, pues entonces no podías tener niños. Entonces yo dije, ok, yo quiero abrirla, porque realmente me enfoqué en un sector de pago privado, de papás que, ok, si no tienes seguro, pues tienes que pagarlo del bolsillo, ¿no? Claro. El seguro no lo cubre. Pero me di cuenta que había personas que lo hacían, o sea, me di cuenta que había ese gap ahí, y que a veces los niños necesitaban el servicio, pero por no tener un diagnóstico no podían recibirlo. Entonces así empezó Neurodiverse. Esa fue nuestra base para iniciar, y yo seguía trabajando en las diferentes compañías hasta que empecé pues a aplicar a los diferentes seguros, y entonces bueno, ahora ya hago un rango más amplio, o sea, ya trabajo con seguros, trabajo con pagos independientes, con seguros privados, subsidiados,
subsidiados por el gobierno, como Medicaid, y bueno, pero así fue que empezamos, o sea, por eso decidimos abrir la compañía, independientemente de que no teníamos acceso a los seguros, que al final era la mayor fuente de ingresos de clientes, ¿no? que pudieras tener en la compañía. No, tema interesante y tema que va a ayudar a mucha gente allá afuera. Ahora, cuéntame un poquito cómo funciona la agencia, qué casos atiendes o en cuáles te concentras de ese espectrum que hay de niños con necesidades, porque sé que hay una parte que tiene que ver con el autismo, otro quizás con desórdenes de comportamiento o de conducta, como se dice quizás. Cuéntame cómo la agencia, qué es lo que maneja en términos de servicio a partir de lo que hay allá afuera con necesidades especiales. Claro. Mira, Gilbert, a mí no me gusta, o sea, no me gusta llamarme agencia y yo siempre digo que me gusta llamarme compañía, soy una agencia, o sea, sí. No me malinterpretes en Sí. eso, pero me gusta llamarme compañía porque, como tú bien dices, o sea, hay un montón de agencias o compañías de ABA y uno entra ahora como compito, o sea, cómo entro, qué es lo que voy a hacer diferente, qué voy a brindar diferente para poder tener clientes y para no ser igual o sea, siempre cuando vas a entrar en una competencia tienes que buscar como qué hago yo diferente para poder entrar. Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos mucho en el niño y en dar un servicio personalizado. O sea, independientemente trabajamos con niños con necesidades especiales, tanto que tienen diagnósticos de autismo, ADHD, que es como trastornos de atención, a veces de hiperactividad también, a veces vienen combinados, trastornos desafiantes de la conducta, hemos tenido niños con síndrome Down, hemos tenido niños sin diagnóstico, o sea, ya te digo, y nos enfocamos siempre, y siempre le digo a los papás, nosotros no trabajamos con un diagnóstico porque tu niño es más que un diagnóstico, o sea, nosotros trabajamos con el niño, qué es lo que necesita desarrollar. A mí el diagnóstico ahora mismo lo único que me dice como clínica es en qué áreas yo sé que puede haber más déficit o en qué áreas yo sé que debo trabajar más o qué áreas van a estar mejor, pero cada niño es diferente, o sea, y sobre todo trabajo mucho con autismo, tengo más experiencia personal con niños dentro del espectro autista y te das cuenta que, o sea, es un espectro, o sea, es muy amplio, entonces te encuentras niños que a lo mejor son muy funcionales a un nivel, o sea, cognitivo que yo tengo que hacerle preguntas a ellos de cosas que yo no me las sé, pero sin embargo en el área socioemocional pues están muy deficientes las conexiones para poder ofrecer una respuesta. Sí. Y me encuentro niños entonces que es al revés, o sea, tienen un funcionamiento que a lo mejor emocional, bueno, mayormente no es tanto la parte emocional, pero bueno, están mejor, pero a lo mejor en la parte cognitiva pues ahí hay una necesidad de una mayor educación, ¿no? de un mayor entrenamiento. Sí. Entonces, nos enfocamos en trabajar, ya te digo, con todo tipo de niños que necesiten ayuda o soporte, ya sea con habilidades, básicamente habilidades para la vida, es lo que tratamos de enseñarle y siempre me enfoco en los papás como qué necesita tu niño para ser independiente. Pero hay niños que realmente tienen la parte de independencia, pues perfectamente, pueden hacerlo todo independiente, entonces nos enfocamos a lo mejor en que puedan orientarse, en que puedan organizarse su día, en que puedan hacer un resumen de lo que están aprendiendo, en que puedan sentarse y aprender lo que están aprendiendo. Es como enseñarles a aprender. Entonces, bueno, variamos mucho entre lo que ofrecemos siempre. O sea, yo digo, somos una compañía para desarrollar habilidades en los niños, habilidades funcionales, basados en las técnicas de ABA. Entonces, me gusta definirme así, un poquito diferente, porque siento que eso es lo que hago. Yo defiendo mucho lo que es la crianza respetuosa y aunque yo sé que hay muchos detractores de que ABA y crianza respetuosa no pueden ir juntas, yo actualmente lo practico con mi hija, me funciona, hay veces que no funciona evidentemente, pero no va a funcionar con ninguna otra crianza tampoco, o sea, entonces sí trato de hacer, y con los papás igual, o sea, de ofrecer ese servicio más individualizado, o sea, donde el niño va primero que el diagnóstico y de lo que tenga, o sea, me da igual, yo quiero que tu niño se desarrolle y que logre desarrollar su máximo potencial, porque, o sea, no todos vamos a desarrollar lo mismo, claro. Y es desarrollar tu máximo potencial. Entonces, por ahí es que estamos trabajando mayormente. Ahora, me imagino que en todo este servicio, independientemente de que las profesionales que trabajan contigo o los profesionales que trabajan contigo estudiaron, se certificaron, tú tengas tu sello y también como que le imprimas ese sello a cada uno de ellos diciéndole, bueno, yo como compañía, como concepto, como propósito de lo que amo hacer, de mi pasión, yo quiero que ustedes lleven este trabajo a tal nivel
con lo que me gusta a mí que se desarrolle, porque al fin y al cabo es algo que, si bien tú te apoyas en las técnicas, en los estudios, en todo lo que has aprendido, tú tienes tu sello y quieres que también cada uno de ellos te represente o represente a tu compañía de forma especial para que esa diferencia de la que tú hablas realmente sea una diferencia marcada y que repercuta en los resultados del trabajo que haces. Así es. Yo hablaba el otro día con uno de los terapistas y yo le decía, mira, yo quisiera que Neurodiverse fuera como decir una franquicia, en el sentido de que que uno va a un Starbucks y tú sabes que el café va a saber igual en este Starbucks que en el de la esquina, porque la receta es la misma. Y eso es lo que trato de hacer. O sea, a eso me refiero como franquicia, en el sentido de que todos estemos con ese sello, ¿no? Que cualquiera que lo vea diga, ok, sí. Me paso mucho trabajo en el proceso de selección, o sea, paso mucho trabajo. Ahora también hay un montón de terapistas ahora mismo, o sea, como mismo hay un montón de agencias, hay un montón de terapistas, pero yo trato me gusta siempre hacer entrevistas personales, sentarme con la persona, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás interesado en hacer esto? Porque, o sea, cada cual tiene su propósito de por qué, pero yo quiero que los que estén conmigo tengan el propósito también de ayudar y de querer que cada niño con el que estén trabajando, dejar una huella y dejar una diferencia, más allá que hacer básicamente y estricto lo que tienen que hacer por un programa de conducta que yo les puedo haber dado. Entonces, en ese sentido, me gusta trabajar mucho y trato de hacer, y es algo que, bueno, llevo poco tiempo realmente trabajando, pero es lo que estamos en proyección, como de que vamos a ir haciendo como reuniones, meetings, entrenamientos en que podamos participar todos y que todos vayamos entendiendo pues la misma dinámica y la misma cultura organizacional de cómo estamos ofreciendo el servicio. Para mí es muy importante que cada persona que entre a trabajar con nosotros tenga esa misma idea, o sea, ese mismo criterio de base, independientemente de que vamos a entrenarnos, vamos a seguir desarrollando habilidades juntos. Y también yo soy muy flexible, o sea, yo creo que a veces demasiado y entonces trato siempre de escuchar, o sea, cómo tú lo ves, qué tú crees, vamos a hacerlo de esta manera, mira, pero, o sea, si no puede ser así, es por esto. Tratamos de buscar siempre ese balance en que todos estemos de acuerdo, pero sobre la base de queremos ayudar a este niño a salir adelante y no estamos usando el ABA, vamos a decir, antiguo que se usaba, que era como lo hiciste bien y te doy una gomita. Lo hiciste bien y te doy una gomita. Más o menos para entender eso es Apply Behavioral Analysis. Correcto. Estoy aprendiendo, caballero. Y se los cuento porque, bueno, de momento me vino la duda y digo, bueno, yo creo que esto es de lo que está hablando Gretel. Ahora, Gretel, hay algo interesante en todo esto, que el trabajo no solamente me imagino que sea con el niño, porque el niño está en sociedad, el niño está en su casa, ahí están los padres, la familia. Si va a una escuela, porque sé que hay expertas o especialistas de tu compañía que también le prestan el servicio al niño durante su horario escolar. Claro. Están también las maestras que están impartiéndole las clases regulares a algunos de los niños que ustedes trabajan. ¿Cómo es esta integración entre el especialista en comportamiento, en behavior, el RBT, con los padres, la familia, la escuela, la maestra? Esto también tiene una forma de integrarse y de ver los resultados. Totalmente. Es una de las partes más difíciles, yo diría, de este trabajo, porque tenemos que conectar a todas esas personas por el bien del niño, y son personas que tienen formaciones diferentes o que no tienen por qué saber, o sea, no tienen por qué saber cómo se hace o tienen otra idea de cómo se hace. Entonces yo siempre digo que es tratar de enseñarles poquito a poco, de una manera que ellos no se sientan tampoco atacados, ni que sientan que no están haciendo o que yo les estoy imponiendo hacer algo, sino como enseñarles, mira, si lo hacemos así puede funcionar y te puede resolver a tu niño este problema. Entonces, cuando los papás o los maestros ven que realmente es algo que les puede funcionar, que ven el desarrollo de su niño, que ven cómo les puede aliviar la calidad de vida a todos en la familia, porque, o sea, cuando tenemos yo siempre digo que las terapias de ABA son muy... o sea, son demasiado fuertes para la familia porque tienes un terapista en la casa por muchas horas al día. Entonces, son invasivas. Entonces, yo siempre trato, también es algo de lo que hago, de buscar un match entre el terapista y la familia. Entonces, yo sirvo de mediadora. Ya yo conozco a la familia. Te comenté esta habilidad que tengo de niña de estar al tanto del lenguaje no verbal. Y, o sea, lo uso muchísimo en este sentido y trato de hacer un match. O sea, ya yo conozco a mis terapistas porque ya los he entrevistado y ya conozco a esa familia.
familia y ya conozco al niño, pero básicamente a la familia, la cultura de la familia, qué es lo que la familia está buscando. Entonces trato de buscar a alguien que se pueda integrar a esta familia sin romper más de lo necesario, porque, o sea, es un rompimiento porque Claro. es una persona extra cuando es en la casa. Y cuando son en las escuelas, pues evidentemente tratamos de apoyarnos con los maestros, porque el maestro es la máxima autoridad en ese momento en la escuela. Nosotros estamos ayudando al niño a que pueda hacer las tareas que el maestro está pidiendo que haga. Entonces, sí es un poco difícil crear esta combinación y crear que todos estemos de acuerdo, que todos vayamos al mismo objetivo, pero, o sea, es necesario y es posible, las dos cosas, o sea, y es algo en lo que se trabaja. Otro tema interesante que ahora me surge la curiosidad es el tema de los resultados y la evaluación y la medición de esos resultados durante un periodo determinado, cuando ya tomas un niño en tus manos y comienzas a trabajar con él y a desarrollar sus habilidades. ¿Tienen algún sistema evaluativo, diría yo, como lo tiene el sistema escolar tradicional, donde tú vas diciendo, bueno, voy a medir ahora tal habilidad, y al final de todo esto hay alguna recompensa, o te sientas con los padres y dices, bueno, mira, hemos trabajado en esta etapa y hemos impartido esto o ayudado al niño de tal forma, el niño ha avanzado hasta aquí, le falta esto, como sucede normalmente en la vida? Claro. Mira, básicamente siempre me siento con los papás y a veces yo veo un niño, yo le hago la evaluación al niño, siempre primero hablo con los papás antes de ver al niño. O sea, lo hago a veces de dos maneras. A veces llego y saludo a los papás como hola y me enfoco en el niño, pero a veces hablo primero con los papás porque a lo mejor ese día el niño no pudo estar y yo quiero saber cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son las fortalezas que ustedes ven en este niño, cuáles son las mayores debilidades o lo que más ustedes sienten que el niño necesita desarrollar, qué es lo que más les preocupa. Entonces, en base a esto, a veces los papás me dicen cosas que yo siento que no son las más preocupantes en ese momento. O sea, yo siento que el niño necesita desarrollar otras habilidades de independencia más importantes que a lo mejor algo que ellos quieran que, no quiero poner ejemplo específico, pero alguna habilidad como que yo quiera que el niño esté sentado por 10 minutos en el aula. Pero es un niño a lo mejor que no me sabe pedir si tiene sed, no me puede pedir agua. Entonces, pero los papás, los maestros vienen y le dicen, es que el niño no se sienta en el aula 10 minutos. Entonces los papás eso es lo que tienen en su cabeza y es como que vienen y me dicen, mira, es que yo quiero trabajar en que él esté sentado. Entonces me toca a mí mediar también en esa situación y es como, ok, vamos a trabajar en que esté sentado, pero vamos a enfocarnos también en esta otra parte. Entonces, es tratar de unir los objetivos que ellos tienen con los que yo estoy viendo que necesitan más. Porque a veces los papás o los maestros en ese momento no se dan cuenta que esto es más importante que un niño esté sentado en el aula. Entonces, en base a esos objetivos que luego estamos de acuerdo, tanto los papás como nosotros, usamos también los IEP de los niños si están en las escuelas, que es un plan individualizado que les hacen cuando tienen algún diagnóstico y tienen un currículum modificado, o bueno, o no. Y nos basamos en todos estos objetivos para buscar goals, objetivos que para el niño sean funcionales y les sirvan para la vida. Sobre todo. Entonces, estos objetivos los vamos dividiendo como en tareas mucho más pequeñitas y pues a lo mejor si el niño es pedir agua, yo voy a decir, ok, el primer objetivo que yo quiero es que el niño sepa que esto es agua y que esto es café. Entonces, ese es mi primer objetivo. Una vez que el niño sepa eso, yo voy a trabajar en que el niño use su dedito y pueda hacer pointing del agua, o sea, que pueda señalarlo. Entonces, vamos dividiendo ese objetivo, que es un objetivo grande, en tareas mucho más específicas y vamos midiendo, o sea, entonces hablamos con los papás porque necesitamos la colaboración de los papás en la casa. Nosotros estamos un tiempo con el niño, pero después los papás se quedan y es importante además para que los niños generalicen ese conocimiento, que lo puedan aplicar en todos los ámbitos, si van al mercado, si están en la casa, y entonces vamos midiendo esos objetivos, que ya esto lo logramos, vamos a pasar al siguiente. Y siempre son objetivos que están interconectados, o sea, tratamos de poner objetivos que primero que sean funcionales para el niño, para su independencia, es lo básico, y el tema de comunicación para mí también es básico, o sea, porque si un niño no puede comunicar una necesidad, le duele la barriga, le duele la cabeza, va a ser una conducta negativa, tiene sueño, o sea, de hecho los niños pequeños que no saben todavía expresarlo bien, cuando tienen sueño, hambre, bueno, los adultos también, sí. Pero bueno, cuando tienen sueño, hambre, pues empiezan a tener conductas mucho más disruptivas y si ese niño no me sabe decir qué es lo que le está pasando en ese momento, yo voy a venir como técnico de comportamiento y voy a aplicar una intervención porque está teniendo la conducta. Claro, pero ¿qué subyace en esa conducta? ¿Qué es lo que está pasando? Y casi siempre hay están en base
la falta de comunicación del niño, de poder comunicar a los demás qué es lo que quieren. Entonces, pues así lo vamos haciendo. Creamos unos objetivos en común, los dividimos en objetivos más pequeños y los vamos evaluando a medida que van pues cumpliéndolos. Son muy medibles, sabemos exactamente cuándo los van haciendo. Ahora, en el caso de la familia responsable de ese niño con necesidades especiales, ¿cuán importante es que esa familia lo reconozca a tiempo, tome las medidas que tiene que tomar? Porque he escuchado de casos, por ejemplo, de que a veces los padres no quieren aceptar de que el niño tiene una necesidad especial o no está pasando por algo y simplemente por cuestiones que a veces no sabemos, no lo llevan a tiempo a un especialista, no detectan esas situaciones a tiempo y cuando llega el momento ya quizás el niño esté más atrasado cuando podían haber ganado tiempo y haber comenzado un entrenamiento desde una edad más temprana. ¿Has visto eso? Claro, sí, totalmente. O sea, lo vemos mucho y lo vemos de diferentes formas. Lo vemos desde la parte del papá, que todavía no ha empezado ni siquiera a hacer su duelo, porque es un duelo que hay que hacer del niño que yo pensaba que iba a tener al niño que tengo. O sea, entonces eso conlleva un duelo y la primera fase que tenemos que pasar después de que, o sea, para empezar a sanar y para empezar a ayudar a este niño a que siga adelante, es la aceptación. Porque evidentemente primero viene la negación, después la molestia, porque me pasó a mí, después viene la tristeza, pero si no pasamos y no seguimos transitando por esas fases, pues nos quedamos como estancados ahí y lo que estamos haciendo es daño al niño, o sea, porque los niños en los primeros 3 años de vida es cuando su cerebro está mucho más activo a absorber cualquier tipo de conocimiento, entonces si empezamos más tarde, no es que no vaya a desarrollar el niño, pero lo hemos atrasado de todos estos años donde los niños nacen de tener que hacérselos todo y cuando tienen 3 años ya son individuos independientes, como digo yo, porque su cerebro en ese tiempo va a la velocidad de un cohete. Después ya va como un avión, después como un carro. Entonces, las velocidades no de maduración, sino vamos a decir que de absorción, de conocimiento, de aprendizaje, van disminuyendo con los años. El cerebro, o sea, tenemos la plasticidad cerebral, sabemos que seguimos aprendiendo con la edad que tengamos, pero no a la misma velocidad. Entonces, sí, yo siempre, bueno, esa es una parte de esto, papás que les cuesta pasar todas las etapas del duelo. Y la otra parte es que a veces los pediatras, que últimamente realmente también se ha visto un mayor índice de diagnósticos y a veces como que, sobre todo las personas a veces que llegan de Cuba me dicen, pero eso en Cuba no se veía tanto, eso no era tan así. Pero yo te puedo decir que yo estudié con personas durante mi secundaria que si hubieran estado aquí hubieran tenido diagnóstico. O sea, porque tú te dabas cuenta que había algo que era diferente y sin embargo era como que, sí, no pasa nada. O sea, porque puede estar en la escuela, porque puede ser un niño funcional y no es un niño que tenga que estar sentado en la casa, entonces pasa, o sea, y en Cuba no había esta detección tan temprana, ni había tampoco tanto conocimiento como hay aquí, tantos estudios como los hay. Entonces, pasa que ahora los doctores están diagnosticando mucho más y mucho más temprano, y por eso también, no estoy diciendo que sea la única causa, pero sí es una de las causas por las cuales vemos más diagnósticos de autismo. Y el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, entonces, como doctores, yo me imagino que es como, ok, si atacamos a tiempo esta situación, a lo mejor el niño puede agarrar lo que necesitaba en un periodo hasta los 7 años y ya, o sea, no va a necesitar más terapia, porque ya logró como catching up eso que estaba necesitando. Y la pregunta entonces con respecto a estos papás, o sea, ya te digo, hay la otra parte de los médicos es que a veces entonces hay doctores que es como, no, yo creo que no, y sigue pasando el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, los doctores ven a los niños, yo me di cuenta de eso cuando tuve mi niña, los pediatras, por ejemplo, te dan un cuestionario y te dicen como marca, que es un cuestionario que se llama MCHAT, que es muy usado para diagnóstico de autismo, y te dicen marca todas las cosas, entonces ahí te preguntan, tu niño te mira cuando tú le estás dando la leche, tu niño mira si tú ves un avioncito, pero a veces yo como mamá, o sea, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé si mi niña lo hace o no lo hace porque es lo que yo trabajo, pero hay un papá que no tiene por qué darse cuenta de eso, no tiene por qué saberlo, y a lo mejor el papá dice, sí, mi niño me mira, ahora no te está mirando como debería mirarte, pero sí te está mirando, entonces los pediatras después vienen, recogen ese cuestionario, mamá tiene alguna duda, ¿cómo está el niño? Son 10 minutos, o sea, entonces en 10 minutos es muy difícil también a veces, a no ser que sea muy marcado, darse cuenta de que hay una necesidad aquí de apoyo extra a lo que estamos
estamos buscando. Entonces, tenemos esas dos partes. A veces doctores que atrasan mucho por no querer diagnosticar y a veces papás entonces que no logran pasar y transitar por estas etapas del duelo. Y en cualquiera de los dos casos, o sea, yo siempre hablo con los papás como busquen ayuda lo antes posible, porque si su niño recibe un diagnóstico ahora, que me imagino que debe ser muy fuerte, o sea, entiendo perfectamente el nivel de duelo que hay que hacer, pero es la mejor forma de cuanto antes poder ayudarlo a que transite por todas las etapas que tiene que transitar y a recibir todos los apoyos, porque ABA no es la única terapia que existe, o sea, existen otras terapias que son muy importantes también para el niño para lograr este desarrollo. Tema interesante, familia, especialmente en este país. Como decíamos, los que venimos de Cuba no estábamos tan familiarizados con todo este mundo. Sin embargo, acá vemos que en medio de que pueda haber alguna debilidad en el sistema o algún tema, si hay una infraestructura, hay una estructura, hay estudios, hay especialistas, hay un sistema a partir del gobierno o diríamos en Cuba, el Ministerio de Salud, que tiene montado todo esto de forma tal que los niños que tienen necesidades especiales, cualquiera que sea, en el espectro que sea, tengan al especialista, tengan los recursos para poder desarrollarse y lograr entonces vivir lo mejor posible en su desarrollo como ser humano. Cuéntame, porque veo que eres activa en las redes. Ahí veo que en Instagram siempre tienes algún mensaje, que tú misma desde el carro haces tus live y tus videitos. Como eres joven y me imagino que el mundo de las redes sociales sea hasta cierto punto familiar para ti y no tan difícil, no tanto para mí, que soy de otra generación, aunque estudié también en vocacional. Pero bueno, las redes, ¿cómo las usas para enseñar, para dar consejos, para conectarte con aquella gente que pueda tener una necesidad y puedes ayudarlos? Bueno, o sea, sí me gusta mucho todo el tema de las redes, me encanta, propio de la generación. De hecho, he escuchado uno de los programas que hablaban de TikTok. Yo todavía no estoy en TikTok, yo creo que TikTok es para la generación un poquito más joven que yo me quedé en Instagram por ahora. Y además siento que las personas de mi generación, que son la mayoría las que tienen niños pequeños, pues también están más en Instagram. O sea, como que ahí estamos unidos en ese sentido. Mi cuenta de Instagram la empecé poniendo como foticos de cositas que hacía, como tipos de trabajo. Realmente no la tengo 100% desarrollada porque no tengo tiempo, o sea, el tiempo me escasea bastante y todo el que trabaja contenidos en redes sabe que eso es un trabajo casi que full time, completo. Entonces, sí, una que otra vez hago algún videíto, algún live o algo así, pero realmente estoy trabajando en poder aumentar este tema de las redes para ayudar, o sea, el tema de las redes, o sea, nosotros como Neurodiverse no buscamos clientes por las redes, o sea, no es nuestra fuente de ingreso de clientes. Realmente los niños que ahora mismo tenemos han sido, te diría que el 98% recomendaciones de otros papás que le ha gustado cómo han trabajado con el niño y me han llamado para que trabaje con los niños o que siga trabajando con sus niños porque le ha gustado el trabajo. Las redes realmente lo estoy tratando de hacer como un proyecto más a nivel, vamos a decir, global, o yo diría de Latinoamérica, porque es más habla hispana, para poder llevar un poquito de ese conocimiento que hay acá en Estados Unidos, en un lenguaje en español, a familias. O sea, me escriben todos los días, sí me escriben un montón de familias de Latinoamérica preguntándome cosas. Trato de ayudar en lo que pueda, pero realmente veo que como mismo nació Neurodiverse porque había esta necesidad, siento que el tema de las redes va a cubrir esa otra necesidad que hay, porque lo que hablábamos cuando yo estaba en Cuba, o sea, el conocimiento que había era muy básico. Claro, ya fue hace un tiempo, yo sé que han desarrollado, pero era muy básico con este tema. Entonces, y veo que en otros países de Latinoamérica también, y no tienen acceso a terapias, no tienen acceso a tener un terapista en la casa trabajando con ellos. Entonces estoy enfocada en poder brindarles unos servicios como conferencias, charlas a nivel de online que puedan conectarse, y como ellos, como papás, como familia, como alguien interesado en que tenga ya sea a un cliente o tenga a un niño de su familia, pues que lo pueda ayudar con todas estas técnicas, claro, de manera general, evidentemente, pero sí ofrecer estas ayudas. Es algo en lo que estamos trabajando, todavía
no es algo que esté afuera. Lo que hacemos actualmente son como charlas en los daycares acá en Estados Unidos, y hacemos muchas charlas tanto para maestros como para cómo lidiar con todas estas conductas, cómo identificar cuando algo puede ser un poquito más que un problema de lenguaje, que se confunde muchísimo con autismo, y pues para los papás de los daycare también, de cómo manejar y cómo lidiar con todos este tipo de conductas que lo tienen todos los niños. Lo que yo siempre digo, porque a veces las personas en las redes me ponen como, pero ahora eso lo tiene todo el mundo, ahora, o sea, ahora los niños no pueden ser niños, ahora todo es ADHD, ahora todo es autismo. Y mi respuesta siempre es la misma, o sea, todos tenemos algo. Si nos ponemos a leer un libro de psiquiatría, enfermedades psiquiátricas, vamos a decir, ay, pero yo tengo esto, ay, pero yo tengo esto. Porque todos tenemos parte de eso, evidentemente. El problema es cuando eso está en demasía y no logras entonces tener una vida funcional. Claro. Pero mientras que tengas puedes tener ciertas cosas y no te impide tu calidad de vida, o sea, no te impide ser una persona funcional, pues da igual, o sea, algo vas a tener, claro, porque son cosas humanas, no estamos hablando de cosas extraterrestres, son cosas humanas que todos lo tenemos. El problema es cuando eso se va de balance y o hay mucho o hay muy poco, pero casi todos nunca estamos 100% en equilibrio, o sea, siempre tenemos un poquito más de una cosa que de otro, y es propio de cada ser humano. Oye, tremendo tema. Hoy hemos estado escuchando consejos y mucha información sobre todo este tema del tratamiento, cómo desarrollar habilidades con niños de necesidades especiales. Mi querida Gretel, hablando de estos temas, yo estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificado y te va a seguir ahí en Instagram en Neurodiverse, neuro de dedo, diverse. ¿Verdad? Verse. No pudimos ponerle la I porque ya estaba tomado ese dominio. No, pero me suena muy bien. Suena como que bien americano y bien de redes sociales. Sí. Ahora, Gretel, aquella muchacha con aquellas inquietudes de niña, esa joven que en algún momento se inclinó por la psicología, esa muchacha también que cuando se graduó quizás compartió el mundo de la psicología con el trabajo de manicuri allá en Guanabacoa, y lo saco, que pensaba en aquel tiempo que cuando llegara a los Estados Unidos ella acá iba a ser no psicóloga, pero sí manicuri. Y déjame decirte que no estoy de ninguna forma degradando a esa profesión, porque hasta yo me corto las cutículas. Y ¿cómo sientes esa transición de un día dijiste, quizás cuando llegue allá, lo más que puedo hacer yo es manicuri? Sin embargo, hoy vemos a Gretel de Ibaza en Estados Unidos con su compañía Neurodiverse, haciendo todo este trabajo, creciendo y ayudando a tanta gente. Así es. ¿Has vuelto a pintar uñas? No. ¿O te la pintan ahora? No quiero ver una uña más delante de mi vida. No, o sea, fue un trabajo que hice. De hecho, estaba en la universidad y tenía a veces tiempo libre y dije, o sea, yo quería tener un dinerito extra, se me dan las manualidades, me gustaba todo ese trabajo así manual, detallado. Además, yo creo que era malísima porque me demoraba con unas manos como 2 horas porque yo iba al detalle, a lo que iba, y la gente como que quería que fuera más rápido, pero bueno, tenía mis clientes. Y entonces, recuerdo que yo hacía eso, además de la carrera, y bueno, cuando empecé a trabajar igual en el servicio social que teníamos que hacer en Cuba, pues yo lo seguía haciendo por las tardes o el fin de semana, y era un dinero realmente que me entraba, eso, todos los negocios de belleza, o sea, claro, para nada denigrarlo, porque o sea, los negocios de belleza son un negocio súper lucrativos que ¿cómo no pudiéramos ver así? Dinero. No. Y todos los negocios para mujeres son negocios súper, son bien pagados, o sea, muy buenos. Pero lo que pasa es que también hay que tener vocación, y yo siento que yo no tenía vocación para eso, o sea, lo hacía, me gustaba hacer el trabajo, la parte del detalle y que la curiosidad, pero no era algo que yo disfrutara, o sea, si algo disfrutaba a veces era pues ponerme a hablar con las personas y todo el tema, como dicen las manicuri, que hacen psicología, ¿no? Cuando están hablando, pero no, o sea, para nada. Entonces, recuerdo, de hecho, yo tenía unos tíos acá en Estados Unidos que fueron a Cuba una vez y mi tía me decía, no, pero si tú te vas, tú puedes trabajar en una escuela de psicóloga, y yo era como, ¿cómo voy a trabajar yo en una escuela de psicóloga? O sea, ¿a quién se le ocurre eso, que yo voy a ir a Estados Unidos a trabajar de psicóloga? Era como que...
Y vuelvo de nuevo, las inseguridades que también uno tiene en Cuba, reforzadas por todas las ideas que hay de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tú vienes a trabajar con un látigo atrás y alguien dándote latigazo y es lo único que puedes hacer. Entonces, y claro, sí, cuando uno llega tiene que hacer otras cosas, como hablamos, pero, y bueno, entonces al final pasó ese tiempo, me acuerdo después hablando con unos amigos igual que también habían salido del país y yo les decía, no, porque es que yo lo que voy a hacer es, yo voy a montar un salón de manicure y qué sé yo, y me decía, pero estás equivocada, si tú con psicología puedes hacer lo que te gusta, puedes tener un negocio, puedes ser hacer una profesión de lo que tú estudiaste. Y yo estaba en negación, como que no, o sea, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. Porque en Cuba uno, a veces, la mayoría de las personas, o por lo menos yo, es como que así, ¿no? No podemos ver todo. No podemos verlo. Y yo creo que con eso estamos atrasados con respecto a los muchachos que nacieron acá, que su mente desde que nace está abierta completamente a que eso se puede hacer. O sea, es normal, no pasa nada. Posible. Que todo es posible. En Cuba nada es posible. Es todo como una traba, un problema. Entonces, bueno, al final vine para acá y yo creo que si algo me ayudó en todo este tema de, yo siento que desde que llegué, o sea, nosotros llegamos con las manos en blanco prácticamente, hay personas que llegan peor, pero bueno, nosotros llegamos básicamente en blanco y todo lo que tenemos hasta ahora ha sido paso a paso. Hay personas que lo quieren más rápido, hay quien le toma más tiempo, o sea, yo siento que nuestro camino no ha sido el más rápido, pero tampoco ha sido el más lento, o sea, somos personas muy que, como hablábamos ahorita, yo pudiera hacer a lo mejor manicure y ganar más dinero, por poner un ejemplo, pero no es lo mío, o sea, yo tengo que hacer lo mío aunque gane menos, porque es el tema que yo disfruto, lo que me gusta. Y entonces algo que yo siempre le digo a las personas cuando llegan es cómo tú te ves, o sea, no te ubiques ahora en tú acabado de llegar, sino cómo tú te ves en 5 años, qué tú piensas, a qué tú quieres lograr en 5 años. Eso para mí ha sido algo que me ha ayudado muchísimo porque es un proceso de definir, o sea, esta es mi meta. Ahora, ¿cómo yo llego aquí? Y es la parte más importante, ¿no? Pero una vez que ya tienes la meta, es mucho más fácil decir, ok, para llegar a, como mismo, o sea, yo dije, a ver, ya, cuando llegué, cuando pasó ese año, que pasó el loro en la batidora, yo dije, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero llegar a esto. Y yo no quiero quedarme en el trabajo de abajo, yo quiero seguir, yo quiero ser la supervisora, quiero ser la dueña de la empresa o lo que sea. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Entonces, ahí, y se va moviendo todo, cuando ya tienes los objetivos más claros, pues todos los caminos se van alineando, ¿no? Y te encuentras a alguien que te dice, mira, lo puedes hacer esto por aquí, o vas a esta universidad acá que sale mejor, o es más cómoda, o es más barata, que es un tema muy importante cuando uno acaba de llegar porque no tienes dinero. Entonces, el tema a veces de las universidades acá en Estados Unidos, yo decía, pero $40,000, o sea, eso es la entrada de una casa y yo no tengo 20 años ya, o sea, yo llegué acá con 28 años, entonces era como, te empiezas a cuestionar todas esas cosas, pero ya te digo, yo creo que esa es una pregunta muy importante y siempre se la hago a todas las personas que llegan para orientarlos, simplemente para que se ubiquen en una meta y digan, ok, yo voy a llegar aquí. ¿Cómo voy a llegar ahora mismo? No lo sé, pero vamos a empezar como mismo yo con ABA. El goal es que el niño hable, pero para que hable yo tengo que hacer estos goals. Entonces, es básicamente algo así lo que hice. Y bueno, nada, cuando alguien me recuerda lo de manicure, a veces tengo una muchacha que voy a Macy's y a cada rato me la encuentro y me saluda y me dice, Greta, ¿te acuerdas que tú me hacías manicure? Y yo, ay, sí, ¿cómo estás? Porque, o sea, es algo que ya, de verdad, siento que nada, no tiene que ver. Casi me respondiste la última pregunta que te iba a hacer, porque ya de hecho has estado dándole consejos a la gente, ya sea que estén aquí, que vengan en camino, que estén en un pueblito de Colombia, de Argentina, o quizás allí en Guanabacoa. Así es. Les has estado dando consejos a esos inmigrantes o a esas personas que están en cualquier parte del mundo, ya sea los que están en Hialeah también, que quizás necesiten un consejo así como el tuyo, o los que vienen ahora mismo a través de una frontera. Un último consejo para la gente que en algún momento decidió, viene en camino, está todavía en su lugarcito y dice, wow, todavía soy manicuri, pero mi sueño es ser piloto de aviación en los Estados Unidos.
Yo creo que lo más importante es eso, que tengan claro qué es lo que quieren. O sea, el motor impulsor más importante es el deseo. O sea, qué es lo que deseas hacer, a dónde quieres llegar. Y después de eso, sí, un poquito de sacrificio. Y a veces también hay que dejar ciertas cosas que a lo mejor, o sea, yo tenía que estar estudiando a las 3 de la mañana y no podía estar a lo mejor en una fiesta, que habían otras personas en fiesta. Entonces, todo camino lleva sacrificios, evidentemente. Pero sí, mi consejo sería ese, enfocarte qué es lo que quieres hacer y luego ir buscando los pasos, cómo llegar. Porque si nos enfocamos nada más también en el objetivo y decimos, esto es lo que yo quiero, o sea, pero ¿cómo llegas? O sea, disfrutar cada paso. Disfrutarlo. A veces no se disfruta tanto, a veces son duros, pero porque no todo es tan color bonito, totalmente. A veces la gente te ve en una posición y piensa que siempre estuviste ahí o que te es fácil hacer esas cosas y es como, bueno, no te dije nada ni te felicité porque yo sabía que tú lo ibas a hacer y uno dice, no, o sea, a mí esto me ha costado mucho vencer todos esos miedos, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de las personas que vivimos o en Cuba o que acabamos de llegar de Cuba o de cualquier otro pueblo latinoamericano. Yo recuerdo cuando estuve en México que tenía una amiga que trabajaba conmigo, que estaba estudiando en la universidad y era una universidad pública y un maestro le dijo, lo único que los diferencia a ustedes de esta otra universidad, que era una universidad privada, que era todos hijos de mamá y papá en México, es que ellos se lo creen. Las clases son las mismas, pero ellos se lo creen. Entonces yo creo que es eso. Hay que creérselo. Familia, gracias Gretel, gracias por haberme acompañado acá este rato, ha sido inspiración total para mí y para todos los que se conecten con este episodio. Familia, esto es Get Real con Gilbert Salazar. Esto es para ser realista, para creerse la película, para saber que usted lo puede lograr si hace lo que tiene que hacer. Los Estados Unidos, aquí están, país de oportunidades. Si usted las aprovecha y toma acción, puede lograr lo que quiera. Recuerde que la serpiente llega a su meta arrastrándose. El tiburón nadando por las profundidades. El águila desde sus alturas con sus alas llega también a su meta. Cada uno tiene su forma de llegar a su meta a partir de la especie y de sus características y sus capacidades. Cada uno lo hace diferente, pero cada uno tiene una meta y cada uno logra llegar a esa meta. Gracias, Gretel. Gracias, Gibe, por la invitación. Gracias.